Marislú, Valentín, gracias a los dos. A partir de ahora, entonces, continuamos con el vivo a través de la tele. Genial, Buena buena tarde. tarde. Hasta mañana. Chau, chau. Y buenas tardes para todos en casa. Escuchábamos justamente ahora, al final de Telemundo, las declaraciones del ministro de Defensa, Javier García, dando cuenta de algunos detalles de lo que fue esta suerte de reconstrucción del hecho, ¿no?, del asesinato repudiable de los 3 infantes de Marina, pero por sobre todo dando noticia de las 2 medidas ya tomadas por el ministerio, una que tiene que ver con el relevo entonces de quien fuera justamente el jefe, ¿no?, el comandante de la infantería. Le dan lugar ahora a Rodolfo García, un capitán de navío. ¿Sobre qué base? Bueno, sobre el entendido que las jerarquías son las que importan, que las obligaciones no se relegan, ¿no?, que de alguna manera hay quien tiene que sostener la responsabilidad de las cosas y en este caso corresponde al comandante. Y también habló de una segunda decisión y es una investigación administrativa interna. A ver, creo que cuando ayer se manejaba o se presentaba el caso como, bueno, se resolvió, tenemos al asesino, ¿no era demasiado simple pensar que ahí empezaba y ahí terminaba la cosa? ¿Qué más puede surgir a partir de esta investigación administrativa? No sé, creo que son muchas las preguntas y todavía no sé si ya está la respuesta para sí, fue un hombre solo. Repasemos la información. Tres marinos asesinados, 2 de 2 balazos en la cabeza y otro con 6 impactos de bala. Sus 3 armas de reglamento que no aparecen. Nada que indique que el responsable de los hechos haya entrado a la fuerza al destacamento del Cerro, donde estaban de guardia. La clave, según el texto de la imputación, está en uno de los detenidos, un exmarino que se había desempeñado en ese destacamento hasta marzo y que seguramente los conociera. Entendemos que, de alguna manera, como sabía la operativa, sabía que 2 personas se quedaban en la parte anterior, en la primera parte del lugar, es una cabañita dividida en 2, entonces en la primera parte habían 2 funcionarios y en una especie de cuartito descansaba uno porque se rotaban los turnos. Agrede sorpresivamente a los 2 muchachos que se encontraban de guardia, pero muy tranquilos, porque estaban incluso escuchando música, con auriculares puestos, y los ultima de una forma bastante que llamaba la atención también por la eficacia de los disparos, lo que nos hacía pensar que la persona tenía que haber estado entrenada para realizar. La persona que estaba durmiendo, la tercera víctima, debe haber reaccionado y es el único que pareciera haber podido defenderse, pero obviamente ya no tenía armas. La familia, que está bastante conmovida, como es de imaginarlo y esperado, tiene dudas acerca de si una sola persona pudo haber tenido la habilidad o el tiempo para ejecutar 3 personas a corta distancia. Una sola persona con una sola arma. No sé, será cuestión de que en el transcurso de la investigación la fiscal pueda, determinar si hay más implicados, más personas responsables y la calidad que les pueda acabar, si son autores, coautores o cómplices quizás que pueden haber favorecido la actuación del criminal que los terminó ultimando. Pero eso es cuestión de la investigación. ¿Pero ustedes creen que puede haber más personas involucradas? Puede haber. De hecho, creo que en la línea de la Fiscalía, según tengo entendido, tampoco está cerrada la investigación de pensar de que ya se aclaró el caso y que es la única persona. Una huella en el picaporte de la puerta interior lo ubican al lugar del triple crimen. Además, sus championes tenían rastros de sangre. El hombre había sido detenido en un allanamiento en una casa en el Cerro. Allí se encontraron 2 cargadores de pistolas Glock y una Glock perteneciente a una de las víctimas. En uno de los dormitorios encontraron además documentos de arma y desarme de pistolas Glock y un diploma de tiro otorgado por la Armada Nacional. El hombre fue acusado de homicidio muy especialmente agravado por su modalidad y porque fue cometido para consumar otro delito, robar las armas de los marinos. La justicia imputó además a otras 2 personas por un delito de encubrimiento. Se trata de los dueños de la casa donde fue hallado el autor del homicidio y donde encontraron además varias de las pertenencias robadas a los marinos. Según la Fiscalía, ayudaron al homicida a esconderse y a vender las armas.
Bien, recordemos que también en las declaraciones hoy del ministro, y sobre todo para sostener el porqué del relevo del comandante, lo que también se comprobó, o por lo menos se quiere investigar, son fallas aparentes del protocolo, porque según forenses, el horario en que se produjeron los asesinatos, hasta las 8 de la mañana no hubo comunicación radial con la base ante el silencio de los infantes, cosa que aparentemente no debe ocurrir. De ahí que, además, se haya decidido la investigación interna, administrativa interna. Bien, primeras reflexiones de nuestros compañeros. Pepe. El ministro de Defensa acaba de introducir elementos claves en esta investigación, si bien él mismo reconoce que esto no minimiza en absoluto el dolor que se siente por el asesinato de estos 3 infantes de Marina. Antes de ingresar al programa estuve hablando con fuentes vinculadas a las áreas de seguridad y me manifestaban sí, su preocupación por temas vinculados precisamente a roturas en el protocolo que se debe tener en adelante en estas situaciones. El ministro lo acaba de decir, desde las 8 de la noche, cuando comienza la guardia, hasta las 8 de la mañana, no hay ningún tipo de comunicación. Eso, hay un error grave allí en el protocolo. El otro, que también me señalaban, es el ingreso de una persona extraña al lugar que no debió permitírsele, si bien no era extraño para estos 3 marinos, pero bueno, no era un integrante de la fuerza, ya no estaba más, y esto entienden que es una falla severa en el protocolo. Otro elemento que también me manifestaban es que el N2, el Servicio de Inteligencia de la Armada, tendría que haber estado un poco más activo, teniendo en cuenta que en noviembre del año pasado hubo una denuncia que señalaba además ese mismo lugar como posible blanco de ataques para el robo de armas pertenecientes a los efectivos. Bien, habíamos escuchado que justamente fue por esa propia denuncia que lo que se resolvió fue aumentar la guardia, y por eso 3 en vez de 1. O sea, como que se hubieran tomado este recaudo. Medidas, sí. Se entiende que por otro lado el trabajo de hechos complejos de la policía para resolver un triple asesinato en 36 horas ha elevado muchísimo la moral de este cuerpo policial, pero quedan todavía detalles para investigar. Es terrible el relato de la Fiscalía y todo lo que allí se menciona por cómo ocurrieron estos hechos. Sin duda. Vero. Sí, me sumo a esto último, sobre todo, digo, más allá de los apuntes que periodísticamente hace Pepe, que son muy elocuentes, porque a veces lo que parece simple, vos decías, bueno, es un tema de alguien adicto a la pasta base y podemos cerrarlo por ahí. Lo simple creo que se vuelve realmente, por parecer tan obvio, muy complejo, ¿no? Porque tiene muchas aristas. Y yo celebro que el ministro de Defensa haya mirado hacia adentro, porque acá la opción era decir, bueno, esto es un caso más de tantos que hace que la sociedad sea vulnerable y dejarlo por ahí. Sí. La mirada que está haciendo hacia adentro es una mirada muy profunda. Me parece que las medidas han sido rápidas. Creo que todos en alguna medida nos preguntamos, sin conocer el protocolo, ¿no? Pero cuando veíamos cómo se habían dado los hechos, cómo es que estos 3 efectivos estaban un poco, daba la sensación, abandonados como a su suerte, en una zona de Montevideo donde ha dicho el propio ministro es una zona muy compleja, y cuando veíamos que todo se dio en pocas cuadras, y bueno, en un contexto muy complicado de violencia, de droga, de un interés creciente por estas armas que todos conocemos, ha pasado con la policía, ¿por qué no iba a pasar también con estos efectivos si había una advertencia? Así que yo creo que la mirada de García es una mirada necesaria. Creo que no va a quedar por acá porque también hay otros puestos de vigilancia en otros lugares. Tiene que ser una mirada ejemplarizante hacia adentro, no solamente hacia lo que pueda suceder hacia afuera, que en eso creo que la justicia actuó muy rápidamente, la Fiscalía sobre todo y la policía. Así que creo que es bien importante lo que acabamos de escuchar de García y cómo esto va a seguir hacia adentro respecto al respeto de los protocolos, a la existencia de ellos donde no los haya y a la aplicación en todos los puestos de vigilancia, porque la situación que se está viviendo a nivel de seguridad así lo amerita, ¿no? Bien, hablando de seguridad, es impresionante las fotos que van apareciendo sobre las incautaciones que se están llevando adelante en el CONCAR, ex-CONCAR, en este momento. Sí. Impresionante, bien. No son temas que van de la mano, pero tampoco están tan separados, ¿no? A ver, que nadie interprete, aunque entiendo que tal vez pueda haber alguna sensibilidad que así lo sienta, que se está buscando revictimizar a las víctimas de este triple homicidio. No, definitivamente creo que lo que se está tratando de hacer es ir hasta el fondo del tema y evitar que ocurran, sea por incumplimientos de protocolo, por algunas cosas que huelen raro o sospechosas, en fin, que vuelva el blanco sobre negro en estos temas y que no vuelvan
a pagar de esta manera inocentes, ¿no? Claro. A ver, Pablo. Dos conclusiones rápidas. La primera, cómo cuando se hacen las cosas bien se tienen resultados rápidos, ¿verdad? Yo no recuerdo un caso de 3 homicidios que se haya resuelto en un día y medio. Tanto la Fiscalía como la Policía, en cuanto a inteligencia, investigaciones, Policía Científica, actuaron en forma conjunta de tal forma que en 36 horas, como bien decía Pepe, dieron con el culpable de los hechos, cuando en otros casos esto no sucedía. Bien. Y segundo, para los que son detractores del nuevo código, ¿cómo se puede juntar con este nuevo código la prueba sustancial y elemental, fundamental también, para tener una sentencia de culpabilidad en un día y medio, cuando todavía hay gente que se sigue agarrando las vestiduras con la aplicación del nuevo código? Bien, Marta. Algunas precisiones. En las instituciones verticales, como es la Armada en este caso, me parece que más allá de que los funcionarios deben ser advertidos de que no deben dejar ingresar gente a los predios, que sí es así, me parece que el jefe del servicio de esa noche, más allá del comandante de infantes, tendría que haber tomado alguna acción frente al silencio de ese puesto de guardia, porque fueron demasiadas horas. Entonces cabría preguntarse, y de ahí la importancia de la investigación administrativa, ese jefe de servicio, ¿por qué no le llamó la atención cuando no venía un reporte de esa gente que estaba allí? 1. 2. Pensando en cómo se dieron los hechos, hay algunas cosas que son llamativas. Por más que el que ingresó... ¿Crees que fue solo? No, a eso iba. A eso iba. Por más que el que ingresó fue solo y era conocido y los demás tenían auriculares y escuchaban música, a ver, los ruidos de la detonación de un arma de 9 milímetros en una cabañita cerrada es un estruendo. Entonces, al primero que tomó por sorpresa, estamos de acuerdo. Al segundo, a menos que estuviera escuchando la música a un nivel, pero increíble, no puede no haberlo oído y tenía el arma en la cintura. Y el que estaba durmiendo, a menos que estuviera severamente medicado, se tenía que haber despertado. Está bien, estaba desarmado, pero el otro muchacho tenía que haber oído. O sea, me suena muy como increíble que una sola persona pudiera dar fin a 3 vidas en esas circunstancias, en ese lugar. Porque si estuvieras hablando de un predio grande, está bien, pero es una cabañita. Hacemos una pausa y lo retomamos a la Sí, vuelta, cómo no. si creen que fue uno o no. Tenemos a Alfredo al aire en este momento. Alfredo, para vos, ¿cierra que haya sido solo una persona? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien. Sí, yo no sé, es especular. Me parece que hay que esperar qué dicen los investigadores, ¿no? Pero aplaudo que se haya hecho tan rápidamente. Ojalá en otros casos suceda lo mismo. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero dejo planteado sobre esto de que se haya realizado con tanta prontitud, ¿no? Nos estaremos olvidando de un detalle no menor. Contó la policía con la colaboración de los propios delincuentes, ¿no? ¿Cómo le llega el dato a la policía para que se allanen esa casa? ¿Es menor ese dato? Nadie quería más allanamientos en la zona, evidentemente. Antes de que sigan allanando, vamos a colaborar. ¿Es un dato menor? ¿Lo puede obtener siempre en las investigaciones la policía? Pausa y ya venimos.